Culiacán y el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, a través del programa Festivales Artísticos y Culturales del municipio de Culiacán, 490 aniversario de la Fundación de Culiacán, con la colaboración del Instituto Sinaloense de Cultura, presentan el libro Huitachú, de César Ibarra, con los comentarios de Juan Carlos Núñez. Huitachú es la reunión de cuentos para niños escritos por el narrador culichi César Ibarra a lo largo de su carrera. Una colección de 7 cuentos donde la tecnología brilla por su ausencia, a no ser por la esporádica aparición de un viejo radio de bulbos de los años 1950 y naves extraterrestres. Situado en una región montañosa y marina del norte de Sinaloa, Huitachú es un pueblo ficticio de origen prehispánico, cuyo nombre significa en yoreme mierda de perro, razón por la cual fue cambiado varias veces, aunque sus habitantes se aferran a llamarlo así, como fue bautizado. En él suceden historias que nos llevan de regreso a nuestra niñez, evocando imágenes y costumbres casi extintas, como pasear por el monte sin temor a ser asaltados, o pasear en el río o el mar para conseguir nuestro sustento. Es, en fin, la niñez vivida por la generación del autor que, esperamos, todavía resulte atractiva para los niños a pesar de tanta modernidad. César Ibarra es uno de los escritores más consistentes de la literatura sinaloense, representante de las letras del norte de México. Con su nueva producción, Huitachú, incursiona en el cuento infantil, obra que será presentada en el marco de la conmemoración del 490 aniversario de la Fundación de Culiacán, con los comentarios del cuentacuentos Juan Carlos Núñez. César Ibarra, autor, ha asistido a talleres de creación literaria con los escritores Elmer Mendoza, Vicente Quirarte, Ignacio Trejo Fuentes y Francisco Hinojosa, y de dramaturgia con Jesús González Dávila y Víctor Hugo Rascón Banda. Es autor de los libros de cuento Territorio Nocturno y El tiempo que regresa, de la novela histórica Cruz del Norte, la novela de literatura científica La invención mortal de Nikola Tesla, el libro de crónica Las trampas de la fea y el libro de cuento para niños Huitachú. Juan Carlos Núñez Laguna es licenciado en periodismo y teatro. Es cuentacuentos, actor, director de teatro y promotor cultural, profesor de artes y humanidades. Se ha presentado en México, Costa Rica, Perú, Colombia, Bélgica y Francia. Fue presidente del Festival Internacional de Teatro No a la Violencia, Sí a la Paz, sede Culiacán, en 2014 y 2016. Es director de Corpor Acción Pedal, producción escénica, dirección de arte y literatura. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. El Instituto Municipal de Cultura Culiacán les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Huitachú del autor César Ibarra, actividad que forma parte del programa conmemorativo por los 490 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Culiacán, con el cual se busca contribuir a fortalecer nuestro espíritu y la capacidad de resiliencia, solidaridad y esperanza de nuestra ciudad. Huitachú es una reunión de cuentos para niños escritos por el narrador culichi César Ibarra a lo largo de su carrera. Agradecemos de manera especial la colaboración del Instituto Sinaloense de Cultura para realizar esta presentación y me permito presentar a nuestros invitados del día de hoy. Agradezco la presencia de César Ibarra, el autor de la obra. Hola, buenas tardes. También le damos la bienvenida a Juan Carlos Núñez, autor, actor y cuentacuentos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Así como también a Adal García López, jefe del Departamento de Publicaciones del Instituto Sinaloense de Cultura, a quien le cedo el uso de la palabra para que nos dé un mensaje. Bueno, muchas gracias por las palabras, Vianney. Para mí es un motivo de alegría acompañarlos en esta presentación, en este libro de César Ibarra, que creo que a más de un lector cautivará, pues, la antología de cuentos que nos presenta es una reunión de humor, comedia, pero también historias regionales, ¿no? Cargadas de
símbolos de nuestro estado que podemos vincularlos, y también algo más novedoso como la aparición de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, toda esta mezcla están presentes en este volumen de narrativa infantil, juvenil, y bueno, no me queda más que felicitar a César por ensanchar su obra narrativa con este título que tuvimos a bien publicar en el Instituto Sinaloense de Cultura en el año 2020. Y bueno, quedo atento a sus comentarios y un gusto acompañarlos. Gracias. Muchas gracias, Adal. A continuación voy a dar una lectura rápida de las semblanzas de nuestros invitados. César Ibarra es autor de los libros de cuento Territorio Nocturno y El tiempo que regresa, de la novela histórica Cruz del Norte, la novela de literatura científica La invención mortal de Nikola Tesla, del libro de crónica Las trampas de la fea y el libro de cuentos para niños Huitachú. Ha asistido a talleres de creación literaria con los escritores Elmer Mendoza, Vicente Quiriarte, Ignacio Trejo Fuentes y Francisco Hinojosa, y de dramaturgia con Jesús González Dávila y Víctor Hugo Rascón Bano. En 1991 representó a Sinaloa en el 12º Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores organizados por el INBA y la UNAM en la ciudad de Texcoco. Fue becario de Difocur en 1992, del FONCA en 1994 y del POECA Sinaloa en varios periodos. En 2004 fungió como jurado del Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras, organizado por Conaculta a través del CECUT y la revista cultural Tierra Adentro, y en 2006 fue jurado del concurso del libro sonorense, entre otros. De 2016 a 2018 fue coordinador de literatura del Festival Internacional de las Artes Maguaal Cruzando Fronteras en Otón Blanco, Quintana Roo. Sus trabajos han sido publicados en Blanco Móvil, 1+1, Pregonarte, Última, La Palabra y el suplemento Opus 123, La Revista, en el libro 8 Voces en la Sala de Juegos, así como en las antologías 100 años del cuento en Sinaloa, Antología Jóvenes Creadores del FONCA 1994 y 95, entre otros. Actualmente coordina el programa de lectura pública Letras en la Plazuela, del cual es fundador, en la ciudad de Culiacán. Juan Carlos Núñez Laguna es cuentacuentos, actor y director de teatro y promotor cultural. Cuenta con licenciaturas en periodismo y teatro. Tiene amplia experiencia como profesor de artes y áreas de humanidades. Se ha mostrado como artista en México y diferentes países como Costa Rica, Perú, Colombia, Bélgica y Francia. Fue también presidente del Festival Internacional de Teatro No a la Violencia, Sí a la Paz, sede Culiacán, en 2014 y 2016. Director de Corporación Pedal, Producción Escénica, Dirección de Arte y Literatura. Ha realizado diversos proyectos y colaboraciones para instituciones como CEPIC, el ISIC, el Instituto MIA, el IMSS, COBAES, UAS, Instituto Chapultepec, Colegio Inglés de Durango, Librerías México, Regar un Libro, Feria del Libro de los Mochis, el Festival Internacional Cervantino, la Sociedad Artística Sinaloense, Radio UAS, Radio Sinaloa, las salas de lectura de Conaculta y la Compañía Folclórica Sinaloense, entre otros. Ahora cedo la palabra a Juan Carlos Núñez. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer para mí estar esta tarde con ustedes. Gracias a César por la invitación y por darme el privilegio de hablar de su libro, de contarlo, de hacerlo mío. Me gustó muchísimo tu libro, César. Creo que me lo puedo apropiar y siempre intento hacer eso con las historias. Entonces, Huitachú o Vitachú, me encanta el nombre y me encanta también la razón por la cual elegiste ponerle así, y por eso quería leer la primera parte del libro que me encanta, y espero, bueno, tener una tarde de diversión literaria y de poder hacer que revivan estas letras y suceda el mundo de la imaginación de una manera extraordinaria, como cuando lo hice a leerlo por primera vez este texto. Y bueno, ¿sabes qué significa Huitachú? Si te digo, seguro darás una mueca o de plano querrás escupir. El nombre del pueblo se lo pusieron los nativos mayo-yoremes a este lugar, que aún vive en el norte de Sinaloa y al sur de Sonora, en México. Y quiere decir mierda de perro. Sí, mierda de perro.
Sí, ya sé que te da asco y pensarás en aventar el libro, pero no importa. A nosotros, los que vivimos aquí, nos parece un nombre realmente divertido. Tal vez con el tiempo la gente le ponga otro nombre, como Ejido 20 de Mayo o 5 de Noviembre o algo así. Pero a nosotros nos parece bien Buitachú. Así que cuando nos pregunten que de dónde somos orgullosos, diremos, yo soy de Mierda de Perro. Pero no haga gestos, que se les enchueca la boca. De hecho, en los mapas aparece como ejido de nombre feo. Pero nada tiene de feo o vergonzoso. Total, si se llama de vez en cuando, total, así se llama. Y de vez en cuando pasan cosas bonitas o interesantes como estas que te voy a contar, pues lo bonito sale de una mejor manera. Y quiero compartirles una de estas historias que suceden en Buitachú. Y esta historia que les voy a contar que sucede en Buitachú se llama Me salvó la olla. Pues un buen día, durante las vacaciones de Semana Santa, la mamá de Julio lo llevó a Buitachú a visitar a la tía Ricarda. Por lo accidentado del camino y lo largo del viaje, llegaron cansados y casi al oscurecer. Doña Ricarda los recibió muy contenta y rápido les preparó algo para cenar. Luego tendió un par de catres bajo el portal de teja de la casa, pues ella conocía de sobra lo cansado que era viajar en esos lugares tan apartados de la costa de Sinaloa. Julio se acostó y rápido comenzó a penetrar al profundo y negro pozo de los sueños. Comenzó a caer y a caer y a caer y a caer, hasta que de pronto unas luces lo hicieron incorporarse en el catre. Totalmente sorprendido, eso sí. Venían del cerro de al lado. Él alcanzó a distinguir unas ruedas brillantes que iban y venían volando sin hacer un solo ruido. Entonces dijo, ¡híjole! ¡Son platillos voladores! Doña Ricarda y doña Andrea vieron también las luces y empezaron a rezar bien asustadas. Entonces Julio comenzó a avanzar como hipnotizado hacia un lado, hacia el lado derecho del patio, donde una de aquellas ruedas había aterrizado. Ya no pudo oír los gritos de su madre, porque una puerta del aparato se abrió y sin que nadie pudiera evitarlo, una luz blanca que venía de adentro comenzó a atraerlo. Julio recobró la conciencia en el interior de la nave y entonces pudo ver a quienes la manejaban. Eran unos tipos altos, rubios. Le dijeron que no tuviera miedo, que eran amigos. Él se dio cuenta de que hablaban sin mover la boca, es decir, por telepatía. En unos segundos, los extraterrestres lo llevaron a otra sala, donde lo recibió una niña de las mismas características que ellos. La niña se acercó sonriente y luego comenzó a calmarlo con dulces palabras. A él le impresionó mucho la niña aquella, sus ojos azules, su piel blanca y su pelo dorado. ¿Cómo te llamas? Oyó que le preguntaba. Julio, contestó emocionado el niño. Mi nombre es Cristina. Venimos del planeta Asidiap en un viaje de investigación científica. Necesitamos saber cómo son los humanos. Por eso es que te hemos traído aquí, pero no te asustes. Nada más te revisarán con unos aparatos especiales que hay en el laboratorio y enseguida te regresaremos a tu planeta. Será rápido, no tengas miedo. Aquí voy a esperar en la cabina de controles. Luego la niña se fue y un extraterrestre muy alto lo condujo a la sala aquella, donde unos aparatos llenos de luces se apagaban y se prendían, al tiempo que zumbaban y hacían una infinidad de sonidos. Parecen máquinas tragamonedas o algo así, pensó Julio, con un humor apenas existente. Después
lo recostaron en un sofá blanco y comenzaron a pasarle por encima algo parecido como un micrófono. En ese momento entró a la sala otro extraterrestre que parecía muy preocupado y le dijo algo al que lo estaba revisando. Entonces, él se acercó a Julio y al tiempo que lo sujetaba de los brazos le dijo: lo siento, hombrecillo, pero acaban de avisarnos que tenemos que volver con urgencia a nuestro planeta. Y como no hay tiempo para regresar al tuyo, pues tendrás que acompañarnos. ¿Qué? Exclamó Julio, abriendo grandemente los ojos. Sí, la niña me dijo que luego me regresarían a la Tierra. Pues lo sentimos mucho, hombrecillo. Pero de todas maneras tendrás que acompañarnos, aunque ella te lo haya dicho. ¡No, no! ¡Suéltenme! ¡Déjenme, por favor! Gritaba. Y forcejeaba tratando de liberarse. ¡No, no, no! En medio de la desesperación logró encoger una de las piernas y, tomando el impulso suficiente, intentó golpear a aquel tipo. En ese momento, un ruido muy fuerte lo despertó y ya pudo ver que la olla de agua se encontraba hecha añicos en el suelo del portal. ¿Qué fue eso, Julio?, preguntó su mamá alarmada. Es que quebré la olla del agua sin querer, ma, respondió él. Estiré una de las piernas en medio del sueño y la quebré. Mira nada más lo que hiciste, condenado muchacho, dijo su mamá al ver en el suelo el regadero de agua y los pedazos de la olla. Vete ahora mismo con don Simón a traer una nueva. Ándale. Sí, mamá. Luego de que se hubo puesto la ropa y los tenis, Julio comenzó a avanzar rumbo a la tienda y cuando estuvo ya lo bastante lejos como para que no lo oyeran, resopló fuerte y dijo: ¡Uf! De la que me salvó la olla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y todos estos textos están con esta forma, una mezcla de lo sinaloense, a la vez, sí, con algo de ciencia ficción, en esto de que te llevan los extraterrestres, un mundo, otro. Me gustó y me parece que lo puedo ir apropiando. Siento que puedo construir un personaje con estas historias. Y bueno, como a mí me gusta contar historias más que hablar de ellas, pues he decidido contarles otra historia. Esta se llama Dos Versiones. También me gustó bastante. Y bueno, espero que ustedes también las disfruten. Nada más que voy a tomar un poquito de café. Y listo. Dos versiones. Aquella vez cuando don Simón, el dueño de la tienda, vino por primera vez a Buitachú, traía a vender algunas baratijas para las mujeres del pueblo. Recordaba bien que llevaba horas caminando y que el horizonte, el sol comenzaba a descender tras la enorme cadena de montañas que antecede al valle de Buitachú. Luego de algunas horas de silencio, de andar, don Simón se percató de que otra persona venía llegando al camino en que él había seguido por varias horas, y para no caminar solo, apresuró el paso hasta que sus gritos pudieron ser escuchados por el hombre. Buenas tardes tenga usted, le dijo don Simón, quitándose el sombrero de manera presurosa y respetuosa. Buenas tardes, señor, le contestó el otro caminante. ¿Hacia dónde se dirige? Voy al pueblo de Buitachú a ver a las muchachas, a ver si las muchachas me compran alguna de estas cosas que llevo. Pues por casualidad yo también me dirijo hacia allá. Si usted quiere, tendremos la oportunidad de platicar para no aburrirnos durante el viaje. Se presentaron y luego de un sinnúmero de comentarios continuaron la marcha hacia la costa. En la distancia el sol terminaba de ocultarse debido
a la densa oscuridad que guardaba la noche y a lo disparejo del camino, don Simón tropezó de pronto con una roca, yéndose a estrellar con todo y carga contra el suelo. Al oír el golpe, su acompañante se detuvo y le preguntó: ¿se encuentra usted bien? Ay, amigo, contestó don Simón, creo que me dañé el tobillo y de veras que me duele. Pues qué mala suerte la suya, señor. Recordaba don Simón que le dijo al hombre: porque con la prisa que llevo y lo oscuro de la noche, me es imposible quedarme aquí con usted y creo que sería inútil tratar de llevarlo cargando hasta el pueblo. Lo mejor será que yo siga caminando y mañana temprano regrese a traerle ayuda. Pero señor, contestó, pero señor, intentó agregar don Simón, ¿sería usted capaz de abandonarme aquí en el monte a merced de las fieras? Pues es que no me queda de otra, contestó secamente el hombre. Luego, sin más que agregar, siguió la marcha, desoyendo los gritos y las súplicas del vendedor lesionado. En esos años, llegó a decirnos alguna vez don Simón, Buitachú parecía estar muy lejos de cualquier parte y sus montes estaban llenos de fieras. Así que a las pocas horas de haber sido abandonado, don Simón comenzó a enfrascarse en una lucha feroz contra varias de ellas, ingeniándoselas a toda costa para sobrevivir al duro ataque de los lobos, coyotes, gatos salvajes, etc. Hasta que al final la luz del sol viniera en su ayuda. El otro hombre, al llegar al pueblo, mejor trató de olvidarse del asunto, pues calculó que para esa hora posiblemente el vendedor aquel ya estaría bien muerto. Esta historia pudiera terminar aquí, pero lo cierto es que hay otra opción de final, o otra historia, o cada quien contó la suya, no lo sé. Debido a la densa oscuridad que guardaba la noche y a lo disparejo del camino, don Simón tropezó de pronto con la roca, yéndose a estrellar con todo y carga contra el suelo. Al oír el golpe, su acompañante se detuvo y le preguntó: ¿se encuentra usted bien? Ay, amigo, contestó don Simón, creo que me dañé el tobillo y de veras que me duele. El hombre permaneció en silencio durante algunos segundos. Luego comenzó a buscar a tientas algunos leños y se dispuso a encender una fogata. Cuando ya lo hizo, regresó a donde don Simón y agregó: pues yo creo que tendremos que pasar aquí la noche, amigo. Con la fogata ahuyentaremos a los animales. Además que nos dará un poco de calor. Ya mañana seguiremos la marcha al pueblo. Que allá las cosas pueden esperar. Al oír esto, el rostro de don Simón se iluminó con una sonrisa que se acentuaba aún más con la luz de la hoguera. Cuando amaneció y la claridad del sol fue suficiente para seguir la caminata, el hombre cortó una vara que le sirvió de bastón a su nuevo amigo y enseguida, ayudándole a caminar, emprendieron nuevamente la marcha. Algunas horas después, las primeras casas del pueblo pudieron ser vistas desde la colina. Y colorín colorado, estas dos versiones se han terminado. Gracias. Esta historia, no lo sé, a lo mejor ahorita César nos las va a explicar. De repente pensaba yo que me estaba confundiendo y decía, esto ya lo leí y me distraía y otra vez tuve que regresar a ella. Y ya después pensando en las posibilidades me resulta muy divertida porque siempre nos topamos con esas historias donde depende quién la cuente, es la versión que resulta en las cosas o quién es el valiente, es dependiendo quién cuenta la historia. No sé, a lo mejor uno la contó ciertamente que lo había abandonado y que se había muerto por allá el vendedor o que eso es lo que había pensado. La realidad era que tenía miedo y por eso no se fue. No sé, me encantaron estas historias, estas dos versiones. Gracias por compartirlas. Y al tener dos versiones, pues
pienso yo en una tercera y entonces empieza el mundo de las posibilidades y eso es lo padre de la literatura, que siempre haya como una historia nueva que descubrir en la historia que ya está escrita. Y bueno, voy a contarles una más y así ya tenemos la oportunidad de que César nos hable de estas historias, que es lo que yo me encontré con ellas, y a lo mejor no es lo que yo imaginé o no es lo que él imaginó, y luego yo le di otra interpretación a los textos, y alguien más que encuentre estas historias seguramente hará la propia interpretación, y entonces el mundo de la imaginación sucede a partir de estos cuentos maravillosos. Bueno, pues además que me remite mucho a mi tiempos de vivir en el rancho, de encontrar gente, de hablar con ellas, de encontrar estas historias, que me recordaba mucho a un abuelo que me contaba que le había dado raite a alguien y que llevaba una bolsita y que todo el camino le fue preguntando qué llevaba en la bolsita y que no le quería decir y al final la bolsita se le olvidó en el carro. Entonces esa historia constantemente me la contaba mi abuelo, y sí, ya sé que ustedes también dirán, ¿y qué llevaba la bolsita? Pero mi abuelo nunca me contó que llevaba la bolsita. Entonces este tipo de narrativas me recuerda a esa forma de transmitir historias de generación en generación, y seguramente por eso me encantan las historias. Esa se llama La pesca a sorpresa. Por supuesto, muchas veces fui de pesca, y por eso elegí esto. Cierto día, mi amigo Churras se encontraba pescando en la orilla del río de Buitachú. Había pensado en lo bueno que sería si lograba atrapar esa noche un buen bagre para la cena. Por lo que, sin perder un solo instante, colocó la carnada en el anzuelo y lanzó hasta el lugar en el río que así le pareció indicado. Sin embargo, los minutos pasaron hasta formar horas y la piola no se movió. Tan siquiera se movió una sola vez. En el lugar en el que se había depositado la corriente, ahí permanecía la piola. Mi amigo Churras comenzó a desesperarse y, mirando con tristeza que la tarde caía ya sobre el pueblo, recogió la piola, dándose por vencido. Pero de pronto un objeto pesado se atoró al otro extremo de la cuerda, iluminando nuevamente el rostro de mi amigo, quien ya desde el momento mismo desde que se jalaba, se imaginaba el maravilloso ejemplar de bagre que posiblemente estaría preparado para la cena esa noche. Para su sorpresa, en vez de permanecer tendida hacia el frente, como era lo normal en esos casos, la piola comenzó a surgir del fondo del agua y luego se elevó por encima de su cabeza. En medio de su asombro, mi amigo Churras logró reaccionar y, dando un fuerte tirón a la piola, derribó al pato aquel que se había tragado el anzuelo. De modo que esa noche, para sorpresa suya y de su familia, en vez de quitar escamas, quitaron plumas para la cena. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. También esta historia, por supuesto, me remite a mi niñez, a mi vida en el rancho. He sido muy viajero. Ahorita mismo estoy en Estados Unidos y maravillosa fogata virtual, siempre lo digo cuando me invitan a participar, que podemos hacer transmisiones desde cualquier parte del mundo, que podemos, antes la gente se reunía en las fogatas a contar historias y ahí surgieron muchas cosas, surgió el lenguaje, se desarrolló, buscamos nuevas palabras. Entonces al compartir el pan, al compartir esa fogata, surgían historias maravillosas y yo pienso, siempre hago esta metáfora que siempre que aprendemos a ver lo bueno que nos pasa, una de esas cosas es eso,
que ahora tenemos esta fogata virtual donde podemos compartir historias desde cualquier parte del mundo. Y bueno, siempre que me voy a donde me vaya, me traigo esas vivencias, me traigo esos paisajes sonoros, esas imágenes, ese caminar por los pueblos de Sinaloa, el ir de pesca, el ir de cacería, cuando se podía todavía ir de cacería. Y me acuerdo que matábamos palomas y luego las desplumábamos y esa era la cena o la comida. Entonces, al encontrarme con esta literato, y eso me gusta como esa mezcla de literatura formal con de repente un lenguaje muy, pues, muy sinaloense, muy, muy natural, muy de pueblo, muy coloquial. Muchas gracias, César. Si queda tiempo al final, pues cuento otra y pues encantado de la invitación, encantado de compartir con ustedes esta tarde maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora pues le damos el uso de la palabra al autor de la obra, César Ibarra. Adelante. Gracias. Bueno, comenzaré diciendo que estos cuentos, como habrán notado, no son nuevos. Los temas que desarrollé en los cuentos son los temas que yo viví cuando fui niño. Yo vivo en el barrio, jamás me he ido de aquí. El barrio era un pueblo apartado de la ciudad. A medida que la ciudad fue creciendo, pasó a formar parte de la ciudad, se volvió una colonia, pero aquí todos nos conocíamos, pues era ambiente de pueblo, de rancho, en el que yo crecí, luego de haber vivido en la ciudad hasta los 5 años, nos trajeron al barrio. Entonces esas son las historias que fui plasmando en mis cuentos. He de decir que el cuento, el de los platillos voladores y el de pesca sorpresa, esos dos me los publicó Lorenzo Aguirre Molina. No sé si tú, Ada, te acuerdas de Lorenzo Aguirre Molina, que fue el que formó a esta generación de periodistas que actualmente son los fuertes en Culiacán. Él tenía el periódico El Diminuto, que estaba inserto en el suplemento, que a su vez iba en el diario de Sinaloa. Entonces yo trabajaba en Dipocur entonces, con Juan Esmerio y Sigfrido Navarro, y ahí teníamos enseguida de vecino a la otra oficina, a Lorenzo Aguirre, y él puntualmente cada vez que iba a salir el diminuto, me decía: César, ¿tienes otro cuento para publicar? Porque en ese tiempo le había gustado mucho a los niños de 1990, 89, 90, el de los ovnis, porque no era un tema tan hecho, pues tan citado. Entonces me dijo Lorenzo Aguirre que le había gustado a los niños a los que les fue a regalar el diminuto, y luego pues me publicó el de pesca sorpresa. Ahora pescar o ir de cacería es casi un tema tabú. La modernidad afecta, el tiempo afecta a la literatura, aunque no nos parezca, sí la afecta. No era el mismo efecto los cuentos de Edgar Allan Poe, contados en el tiempo de Edgar Allan Poe, que no había luz. Entonces la gente leía un cuento de Edgar Allan y no dormía del miedo. Entonces ahora no, tú lees un cuento de Edgar Allan Poe y pues no pasa nada, ¿no? Porque hay luz, cualquier cosa, prendes la lámpara, prendes las luces del patio, se ocupa salir. Entonces la modernidad afecta, desde luego. El desarrollo tecnológico afecta a las historias. Juan Rulfo ya no es el Juan Rulfo interesante de los años 70, 80. A ver tú, Ada, ¿qué puedes decir sobre el asunto? Me tocó una vez interrumpir
a un ponente que estaba echando los lodos a Juan Rulfo, y que Juan Rulfo cada vez crece más, y que no, le dije, no es cierto, no es cierto. Es lo que les he dicho de contar, a veces los avances tecnológicos afectan, indudablemente que le quitan impacto, digamos, cuando estamos tomando elementos como la oscuridad, como las fieras del monte. Te digo, ahora es prohibido decir que mataste una paloma. Entonces ya hay asociaciones protectoras de zorrillos y de palomas y de venados y todo esto, pues. Entonces, en el tiempo en que yo fui niño, pues era lo normal, ir al río, ir al monte, cazar y comer. Así vivíamos, era nuestro tiempo. Entonces, yo no quise eh, meter modernidad, no agregué más cuentos. Fácil, pudiera hacer ahorita cuentos donde se incluye toda la tecnología que a diario usan los muchachos, los niños. Pero no me interesó, yo quise que fuera un libro totalmente de la juventud, de la niñez, que nos tocó vivir a los de mi generación, eh, especialmente a los que vivimos en esas zonas que pasaron a formar parte de la ciudad y que antes eran pueblos y nos quedamos con esas costumbres, ¿no? A ver, Adel, no sé qué piensas sobre esto de la tecnología que Sí, afecta. es muy interesante. Fíjate que hace poquito estaba leyendo un ensayo de un escritor polaco que se llama, recientemente fallecido, Adam Zagajewski, y él habla sobre cómo envejecen las artes. Y dice algo muy interesante, que a pesar de todo esto que tú mencionas de la tecnología, el, la poesía es quien menos envejece, ¿no? A diferencia del cuento, pero aún así el cuento envejece más lento que el cine. El cine dice, tú ves una película de los años 50, 40, sientes que es, muy lejana, ¿no? Y aún así es de la misma época, los años 50. Bueno, pues es la obra narrativa de Juan Rulfo que no ha envejecido tanto quizás como una película grabada en esos años. Y bueno, la narrativa que tú estás apelando, que a mí me llama mucho la atención que se vincula así como Se cortó la transmisión. un terreno de la nostalgia, ¿no? Esto sí, ya regresé. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya, adelante. Ah, sí, te decía que estaba muy vinculado tu narrativa, al menos este libro, con tu infancia, ¿no? Y que los cuentos tenían, en esta mezcla de lo regional y la ciencia ficción, había como un barniz de nostalgia, ¿no es así? sí, sí, por supuesto. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, de todo esto? ¿Cómo ha evolucionado también el escribir historias, ¿no? De cuando comenzaste a escribirlas en su momento a ahora. ¿O cómo ves esas historias a la luz de publicarlas en el año 2020? Sí, casi, casi fue como un registro de lo que hice durante tanto tiempo, porque yo no escribo para niños, pues. No es la línea que yo busco en mi trabajo literario. Entonces, digamos, en 27 años escribí estos 7 cuentos para niños y es lo que publiqué en este libro. Solo como un registro, digamos. Intenté que fuera interesante para los niños de hoy. No sé si lo logre. Eh, Cuando lo retrabajé, pues busqué que fuera, que se pudiera leer todavía hoy, ¿no? Y uno de los cuentos es el de los extraterrestres, no tiene el mismo impacto, eso yo lo sé, pues no tiene el mismo impacto ahorita que cuando yo lo publiqué en el diminuto. Ahorita, pues, ¿qué? Te metes a YouTube, te metes a cualquier plataforma y pues hay cientos, miles, millones de historias, eh, tal vez más interesantes que lo que yo cuento ahí. Y les voy a decir otra. Esa de los platillos voladores, yo la escribí a partir de lo que nos pasó. Fue real. Fue real. Y lo he dicho
Ah, lo he dicho al menos 2 veces y eso fue totalmente real. De los platillos voladores no fueron minutos, fueron como 3 o 4 horas de estar viéndolos a escasos 7 u 8 metros de alto en el pueblo de Tepalcate, que ahora se llama 5 de Mayo. Por eso me quejaba yo de que les cambien el nombre al pueblo. Entonces estuvimos viéndolos mi mamá, 2 tías, un tío, mi hermano menor y todo el pueblo del Tepalcate. Fueron 4 horas de estar viendo cómo pasaban esos objetos por encima de nosotros sin hacer ruido. Entonces, yo no lo conté formalmente, no se lo dije a los noticieros, no hice ningún escándalo. Tenía yo 14 años. Pero dije, yo no lo voy a contar como si fuera un cuento para niños. Pero la verdad es que los vi. Tuvimos encima de nosotros la luz de ese aparato, porque nos alumbraron como si fuera una pantalla de cine. Vete a saber qué registro interno habrán hecho de todos nosotros, ¿verdad? Entonces así lo conté. Y aunque sea un tema, te digo que gustó en 1990-89, que fue cuando lo publiqué, ahorita ya no causa el mismo impacto, eso es obvio. Y sí, sí Oye, afecta. a mí me gustó mucho que siempre los humanos tendemos a pintar, creo que era Pitágoras el que decía algo así, de que si los caballos pintaran a sus dioses seguramente tendrían formas de caballos. No me acuerdo si era Pitágoras, pero creo un presocrático ahí, no sé qué. Entonces, me gustó mucho la idea de que fueran altos, rubios, pues por ponerle más similitud todavía a lo humano y no ahorita que Adal tocaba lo del cine, pues el cine de alguna manera ya nos enseñó a ver los ovnis de alguna manera y no sabemos ni cómo son, pues en caso de que existan o en caso de que estén ahí. Entonces, esa parte de bajarlo tan terrenal y era una niña e incluso hablaba español, aunque no lo diga, pues, pero aunque se comunicaban telepáticamente, había comunicación muy humana. Eso me gustó y también en la primera lectura que hice me recordó, aunque es distinto, por esto de las historias vivas o no, tuve un primer acercamiento con Damaso Murúa, con el Huilo Mentiras, porque para mí las historias, a mí es al revés un poquito, para mí las historias no se mueren, pues están ahí y mi juego con el mundo de los cuentos o una de las razones por las que me gusta contar historias es porque les voy dando como identidad a esos personajes que todavía habitan en muchos lugares. Tuve la oportunidad de estar en la Sierra de Sinaloa en Semana Santa, en Mocorito, en la Sierra de Mocorito, y me tocó, no había estado yo en la sierra, nunca. Entonces me tocó preguntarle a la gente, me tocó escuchar historias de ahí, cómo se aparecía alguien, como esto, como lo otro, y pareciera que esas historias pasan de moda, pero la verdad es que en las noches de fogata, en esos días que estuvimos ahí, se convirtieron eran historias muy sencillas, muy del pueblo. Incluso muchas de ellas las contaban como hizo la colección Damaso Murúa y me sorprendió muchísimo que había un señor en ese pueblo que, aunque no estamos hablando de Damaso Murúa, me sucedió algo parecido cuando lo leo a él. Y hablaban del tigre ensillado. Lo contaban de una manera distinta, pero a algunas sí me llamó mucho la atención cómo la sierra de Mocorito y Escuinapa están muy lejos y seguramente muy incomunicados y esas historias van trascendiendo, se van haciendo. Y yo incluso cuando leí estas historias, yo le dije a César, oye, me gustaría contarla, no sé, como un una vestimenta mayo lloreme, me pongo un sombrero, un paliacate o algo así, y aunque no sé cómo hablan ellos, tratar de jugar con eso, y creo que cuando a mí me atrapa y me dan ganas de que surjan los personajes, encuentro la teatralidad
en las historias, y eso me gustó mucho, César, esa sencillez, ese lenguaje que yo pudiera escuchar seguramente si voy a otro pueblo, a otro lugar, sino a la sierra de la costa, y me encantó que en las historias aparezca Buitachú, y ahorita la verdad sea es que en realidad sucedió en el barrio, ¿no? Y entonces yo hasta me estaba imaginando Buitachú y dije, a lo mejor César se fue también unas vacaciones de Semana Santa y se encontró con esas historias y las plasmó. No lo sé. Nuevamente, gracias. Nos haces una seña, ¿no? Viene ahí cuando se nos acabe el tiempo. Tenemos todavía un poquito de tiempo, si quieren comentar algo más. Sí, sí, en el caso de Damaso Murudo, pues era la picaresca, pues, lo que le pasa lo que al Quijote un poco. Entonces, lo que sobrevive es precisamente eso, ¿no? Lo divertidas que son las historias. En ese caso, mis cuentos no tomé ese rumbo, pues no me interesó que fueran historias así eh, como las de Damas Murudas, sino el registro de la niñez de mi tiempo, lo que hacíamos, pues, que hoy son temas tabú, algo que para nosotros era tan simple como ir de cacería, de ir a pescar, lo hacíamos con toda naturalidad, esa comíamos, era nuestra forma de vida. Entonces, pues es diferente. Y te repito, lo que eh, perdura de Damaso es precisamente la picaresca, que por cierto era de alguien que le contó a él los chistes, ¿no? Aquí en entrevista, el Willow Mentiras, que sí existió, y él le da ese trato para texto escrito, pues, ¿no? A los chistes que contaba el Willow Mentiras. Oye, César, ¿y cuáles son las influencias que tomaste para escribir el libro? Porque pues, efectivamente está el tema de la ciencia ficción, el tema de lo regional, el cuento breve, un poco de humor. ¿Qué influencias tuviste? Horner. Traté de contar, de hecho, en el penúltimo cuento de ese libro, es de un tejón, no, de un mapache, está contado con toda la influencia de William Faulkner. Entonces, tomando en cuenta que eran textos de campo en su mayor parte, lo quise hacer así, al estilo de Faulkner, que es uno de mis maestros, de mis grandes maestros. Muy bien, Algo muy que interesante todo lo que nos comentan. ¿Querías decir algo más, César? sí, es que si por ejemplo ahora, no sé si tú, Adal, hayas leído mi novela Cruz del Norte o la de Nikola Tesla, pues es abismalmente distinto a lo que hice con este texto, ¿no? En estas otras, por ejemplo, la de Cruz del Norte me llevó 10 años de investigación histórica, que es sobre la fundación de Culiacán. Entonces, Antonio Beltrán de Guzmán. sí, hasta ahorita no han hecho otra novela por el rumbo. Me ha ido muy bien, lleva 4 ediciones, agotadas todas. La de Nikola Tesla, pues estaba esperando que se vence el contrato y llevarla a una editorial nacional, que sé que se puede hacer. Entonces te digo, es muy distinto, pues no es ingenuidad Claro. que yo haya publicado este libro así, sino es eso, el registro de la niñez que tuvimos los pulichis de la periferia. Esa fue mi intención de crear el registro con este libro. Sí, sí, que era lo que te decía, ¿no? Que está como en estas historias, pues como el barniz del recuerdo, ¿no? De la nostalgia, de la añoranza, ¿no? De un tiempo pasado. Sí. Pues muy bien, ya para despedir la transmisión, no sé si alguien quiera dar algunas palabras de despedida, uno de ustedes, César, Juan, No, pues Alberto. yo le agradezco al Instituto Municipal de Cultura, a su directora, por supuesto,
que nos esté dando la oportunidad de presentar este libro en los festejos de la ciudad, y a ver si cuando cumpla número cerrado, que sea el número cerrado el cumpleaños de la ciudad, pues, saque yo una nueva edición de Cruz del Norte, que es precisamente sobre la fundación de Culiacán, y con lo que he tenido muy buenas discusiones con investigadores visitantes que han llegado a hablar sobre este tema a la ciudad. Entonces es tema aparte, y esperemos que en otra oportunidad pueda yo hablar ya de Cruz del Norte, la novela sobre la fundación de Culiacán. A ver qué pasa. Gracias. Y al Instituto Sinaloense de Cultura, al ISIC, que me dieron la oportunidad de estar con ustedes, por supuesto. Pues nosotros de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento al autor, a César Ibarra, a Juan Carlos Núñez y a Adal representando al ISIC por esta presentación, y así como también a todos quienes están siguiendo esta transmisión en nuestras redes sociales. Los invitamos a que sigan atentos a todo el programa por la conmemoración del 490 aniversario de la ciudad, que continúa hasta el 29 de septiembre. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Un placer acompañarlos. Gobierno de Culiacán, Culiacán, ciudad capital.